Hacia las 2 de la tarde de este lunes, en el Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga, inició la audiencia de medida de aseguramiento contra el alcalde de San Gil, Álvaro Josué Agón Martínez. En primer lugar, el fiscal que lleva la investigación relató los hechos de acuerdo con las entrevistas realizadas a los imputados y a las víctimas. Señaló el fiscal en la audiencia que Javier Agón y Álvaro Agón eran los que mandaban en el proyecto Asovibrisas, siendo los autores del mismo. Según el fiscal, diseñaron Asovibrisas para llegar a la alcaldía y elegir algunos concejales. La Fiscalía señala que el proyecto generó confianza y la gente invirtió porque estaba el alcalde y los concejales. Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía ante el juez están entrevistas de los afectados, actas de conformación de la asociación, decretos expedidos por el Consejo, documentación de planeación, recibos aportados por Fabio Rueda relacionados con pagos y entregas de dineros para fines particulares, al igual interceptaciones telefónicas y pruebas grafológicas, entre otras. Escuchemos parte de la exposición realizada por el fiscal tercero delegado ante el Tribunal Superior de Santander que lleva la investigación. Respecto de la gravedad y modalidad de estas conductas, debe decir la Fiscalía que lo son por sí solas de tal naturaleza, al igual que la modalidad empleada en su agotamiento. Pues de la gravedad debe decirse que puede entenderse como el grado de afectación al bien jurídico custodiado, lo que para este asunto es más que evidente, en la medida que se recaudaron dineros de casi 600 unidades de familia del municipio de San Gil, jugando con su ilusión de tener un techo, muchas de ellas adquiriendo préstamos no formales, con los consabidos intereses exorbitantes que este tipo de personas se han dedicado a cobrar a los más necesitados. Que al día de hoy, señor juez, el dossier da cuenta que se recaudaron más de 1.800 millones de pesos de estas humildes personas y los mismos se extraviaron en manos de los autores y partícipes de estos hechos. Y lo que es más grave, se utilizaron en pagar gastos de una campaña política, en fiestas públicas y privadas, en caprichos personales, en la adquisición de vivienda, de vehículos, en casinos, en la cocina de un apartamento, que esta conducta se realizó con la participación de muchas personas, entre ellas servidoras públicas, contándose dentro de ellos el alcalde de San Gil, varios concejales, varios secretarios de despacho, un exalcalde, empleados de constructoras, especialmente los hermanos Agón, cogestores del proyecto, que estaban en un claro acuerdo de voluntades, cada uno aportando desde la esfera de sus funciones, para montar la fachada de Asovibrisas, primero en apoyo a la campaña electoral, y luego, junto con sus directivos señalados a dedo, captar el dinero de sus humildes asociados para finalmente apoderarse de la suma que da cuenta este proceso. Así las cosas, siendo graves las conductas por las que se procede, en su modalidad y ellas por sí solas, la Fiscalía, señor juez, encuentra que hay peligro para la comunidad. En los términos del artículo 310, numeral 2 del Código de Procedimiento, pues además de la gravedad y la modalidad de estas conductas, la encuentra fincada principalmente en el número de delitos que se imputaron, 8 en total, empezando por la corrupción al elector, la estafa, la urbanización ilegal, la captación masiva de dinero del público, la no devolución de lo captado, el concierto para delinquir y 2 prevaricatos por acción. 2 delitos que, como ya se dijo, su naturaleza son muy graves, dado la modalidad de culpabilidad. Fácil es colegir con la razón que existe un claro peligro para la comunidad, pues no se trató de un comportamiento aislado, sino de todo un andamiaje delictivo para lograr en primera instancia sacar avante una campaña y en segundo lugar apoderarse de los dineros recaudados. También encuentra, señor juez, que hay peligro para la comunidad, para la obstrucción de la justicia por parte del señor Agón Martínez, conforme a lo dispuesto por el artículo 309 del Código de Procedimiento Penal.
Por su parte, la representante del Ministerio Público señaló en la audiencia que la Fiscalía no presentó elementos probatorios suficientes para la medida de aseguramiento, agregando que el alcalde no tiene antecedentes y no representa un riesgo para la sociedad. Al igual señaló la representante del Ministerio Público que hay más elementos subjetivos que objetivos dentro de las pruebas. Escuchemos parte de la intervención realizada por la representante de la Procuraduría. Si bien es cierto, el señor fiscal trae una serie de documentos, también es importante resaltar que el riesgo de obstrucción desaparece cuando las evidencias se encuentran en poder del Estado, debidamente guardadas o aseguradas. En este caso, el señor fiscal ha hecho una relación clara y detallada de toda su actividad investigativa, mucha de la cual se basa en evidencia testimonial, en número cercano a más de 60 testigos. Más de 60 entrevistas nos hizo hoy alusión al señor fiscal. ¿Será que el señor imputado podrá efectivamente presionar a los 60 o más personas que ya han rendido entrevistas ante la Fiscalía? Ahora, en lo que tiene que ver con los elementos materiales de prueba, la evidencia física, ha presentado una serie de carpetas que nos determina de manera clara que la prueba ya está en poder de la Fiscalía, y la poca que no tiene, quienes efectivamente tienen algún tipo de elemento material probatorio, ya le han dicho a la Fiscalía: oiga, mi señor fiscal, yo tengo el elemento y lo puedo hacer llegar cuando usted así lo establezca. Luego, su señoría, no es viable, no podemos llegar hoy a decir de esa manera de que efectivamente la prueba está, en efecto, puede llegar a sufrir algún tipo de daño, de pérdida, porque en efecto, como lo he dicho y lo reitero, su señoría, el material probatorio, la evidencia, salta aquí en el escritorio del señor fiscal, tiene efectivamente ya la prueba completamente asegurada. Para la suscrita en sentir del Ministerio Público, la prueba ya se encuentra asegurada. El riesgo de reiteración en la conducta debe fundarse en elementos que permitan inferir reincidencia en la conducta que se estudia, como sería el caso de antecedentes. No nos refirió aquí el señor fiscal que el imputado tuviese antecedentes, investigaciones, sanciones, que hagan percibir siquiera de manera mínima la necesidad de la medida. No es el hecho de continuar en el cargo lo que presupone el riesgo de continuación en la actividad. Y eso ya nos lo ha referido en reiteradas oportunidades y en sentencias nuestro máximo órgano constitucional y nuestra Corte Suprema de Justicia. Frente a este fin de la medida, ahora hablemos del peligro para la comunidad. Se parte de la imputación y esta, por más grave que sea, no deja de establecer que la persona imputada en cualquier momento, en cualquier estado, se presume inocente. Finalizada la intervención del Ministerio Público, el abogado de la víctima, Raúl Gómez Quintero, rechazó la posición de la Procuraduría, respaldando al fiscal que solicitó la medida de aseguramiento contra el alcalde de San Gil. Señor juez, ¿cómo es posible que venga un procurador judicial, en este caso y la doctora presente, con el escrito hecho ya sin haber escuchado lo que dijo el señor fiscal? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Yo fui procurador judicial durante 6 años. Esto me huele a feo. Y este no es el papel de la Procuraduría, del Ministerio Público, que se supone tiene que estar de la mano con las víctimas. Podría entenderlo con la defensa, porque la defensa sí tiene que haber estudiado tal, pero el Ministerio Público que venga con eso, ya preparado con un escrito, simplemente para leer, ni siquiera habiendo escuchado. Señora Procuradora, me da pena con un Ministerio Público de esa naturaleza. Miren el poder que tiene este señor, que 5 concejales de los que están aquí involucrados y que mencionó el señor fiscal en todas las audiencias, los concejales Juan Silva, Toño Páez, Marlene Belga, Henry Robles, Néstor Galvez, que están implicados en esto y que conforman la coalición de gobierno del alcalde, van descaradamente como concejales otra vez. Eso se encuentra en la web, en la página. El señor fiscal mencionó, y se quedó corto, pues le pido excusas, cuando él dijo que el alcalde citó a todas las víctimas al Centro de Convivencia de San Gil, que es un
es un inmueble, es una oficina oficial, transitó allá durante 3 días, eso está, lo revivió y está totalmente documentado. Y se llevaron todas las pruebas, toda la documentación que había en la oficina de Asobibrisas que tenía Junta, hasta 2 cajones de un escritorio no los devolvieron. Se lo llevaron toda la documentación y se llevaron una USB, eso está en las diligencias. Se llevaron la USB de la asociación. O sea, que si en esa época ellos se cogieron, ellos tienen pruebas en sus manos, las que sirven y las que no les sirven, yo no sé. Bien. Pero no es solo eso, no es solo eso. Entonces, sí hay manipulación y hay posibilidades, y ¿quién va a pedir ese tipo de información? Pues los que la tienen ahí. Entre otras cosas, parece que, según escuché al señor juez, al señor fiscal en las anteriores oportunidades, y hoy mencionado mucho oficina jurídica, ya no está la directora de oficina jurídica de esa época, ya no está, y decirle con mucho respeto que la solicitud que ha hecho el señor fiscal en una forma objetiva, fundamentada, seria, lógica, estructurada, es más que válida, más que necesaria e indispensable. Yo no quisiera imaginarme en San Gil a la gente estafada, viendo que su alcalde llega orondo allá, paseándose, porque la justicia ya, la procuraduría, y ¿sí? No, por Dios, yo no podría, yo me caería de vergüenza y diría, hasta aquí llegó mi tarjeta profesional. Pero conductas de esta naturaleza, que atentan, que ofenden la sociedad, que atentan contra la corrupción, que dice que la procuraduría y el Estado dicen que están combatiendo cuentos, mentiras. O hay funcionarios que no se dan a esa pena. Hay personas particulares que somos capaces de enfrentar todo ese tipo de corrupción. Después de la intervención del abogado de las víctimas, tomó la palabra el defensor del alcalde, César Reyes, quien señaló que su defendido no ha cogido un solo peso de esos recursos. Agregó que su apoderado tiene derecho a la defensa, a la libertad, al buen nombre y a un debido proceso. Agregó César Reyes, abogado del alcalde, que son malas ganas de enviar al burgomaestre a la cárcel por parte de algunas estrategias políticas y un golpe de opinión de los contradictores. ¿Será que Álvaro Agón Martínez es integrante de una asociación para delinquir cuando, como aquí lo veremos, él tuvo que denunciar y adelantar acciones también cuando se dio cuenta y quedó advertido del fraude que se estaba fraguando? O sea, yo denuncio a los integrantes de la banda o de la asociación para delinquir, los denuncio para que sean investigados. No parece la lógica de la criminalidad organizada, de la cual estoy seguro estamos lejos en el caso del doctor Álvaro Agón Martínez. Para imputar este delito de estafa, señor juez, se ha dicho aquí que se dio vía libre a una asociación, y eso es cierto. Ese es un tema que no resiste crítica alguna. Hubo una asociación, Asobibrisas, legalmente constituida, sí. En la carpeta número 3 de la defensa, pues está todo el trámite que se impartió a la constitución de la Asociación de Vivienda Asobibrisas, sus actas de constitución, quienes la integran, sus estatutos, pero de allí a decir, señor juez, como aquí se ha dicho, que por ejemplo en la Asamblea de Constitución estuvo Álvaro Agón Martínez, no es correcto decirlo, porque no ocurrió así. Están las actas de constitución. Que la asociación solicitó, señor juez, permiso para recaudar dineros. Sí, aquí está la solicitud del presidente Fabio Rueda. Que se lo otorgaron. Sí, está la resolución. El alcalde autoriza el recaudo de dineros porque es propio del objeto jurídico de las asociaciones que tienen por finalidad proveer vivienda de interés popular, pero eso no es delito. La conducta hasta allí establecida por el alcalde de acuerdo al marco legal
no puede calificarse de delito. Que hubo un acuerdo del municipio, del Consejo Municipal que fijó la política de vivienda de ese municipio. Pues que necesariamente tiene que haber un acuerdo del órgano competente para emitirlo, que es el Consejo Municipal. Que el alcalde, señor juez, como aquí se leyó, solicitó autorización para obtener un crédito de 8.000 millones de pesos. Sí lo solicitó, sí se lo autorizaron, y que de los 8.000, 1.000 iban para subsidios de vivienda. ¿Eso es delito? ¿Eso demuestra que se concertó para defraudar? ¿O lo que demuestra es que había un proyecto, había una iniciativa, había una asociación y la alcaldía sí estaba adelantando las actividades y las gestiones para que les asignaran el subsidio en dinero o en especie? Cosa diferente, como lo probaremos, es que hubo un momento, señor juez, en que salió a la luz pública que se estaban robando los dineros. ¿Quiénes? La asociación y sus representantes. Yo recuerdo que el señor fiscal aquí, cuando descubrió todo esto, pues usó una expresión que es muy típica de los sistemas adversativos. Ahí está el arsenal probatorio, y a fuerza que sí lo es. 28 meses en una indagación. La pregunta es, ¿existe un peligro, pero no un peligro cualquiera? Un peligro futuro. ¿Cuál fue el peligro futuro que aquí se nos anunció? ¿Corre peligro quién? ¿Quiénes? Frente a los órganos o medios de prueba. ¿Qué información se puede ver alterada? Señor juez, en este caso ha habido interrogatorios a imputados, no una sino varias versiones, entrevistas a testigos por más de 60, interceptación de comunicaciones. El viernes pasado legalizaron la cancelación de algunas. Me pregunto si habrá peligro para la eficacia de la administración de justicia cuando, por ejemplo, él compareció a la toma de unas muestras grafológicas.